a nombre del capítulo Nuevo León de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, le damos la bienvenida a todos y a todas las asistentes a nuestra plática del día de hoy, que es Contextos, Pretextos, Discursos, Identidades y Riesgos, Posibles Causas y Escenarios Futuros de la Crisis de Ucrania. Agradeciendo principalmente a nuestros expositores, el doctor Jason Weiner y el doctor Darío Gilarducci. Me corrigen si no dije bien los apellidos. Y agradecemos muchísimo a Armando Robles, el tesorero de nuestro capítulo, por haber organizado esta sesión. ¿Y quién la moderará? Gracias, muy amable, Miguel. Buenas tardes a todos y todas. En nombre de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, capítulo Nuevo León, en mi honroso puesto de tesorero, le damos la bienvenida a los doctores Jason Weiner y Darío Gilarducci. Y me permito presentarles la semblanza de cada uno de ellos. Darío Gilarducci, profesor, hizo sus estudios de licenciatura en Ciencias Internacionales y Diplomáticas en la Universidad de Trieste, en Italia. Los de maestría en Derechos Humanos y Gestión de Conflictos en la Escuela Superior de Estudios Universitarios y Perfeccionamiento, Santa Ana de Pisa, en Italia. Los de maestría en títulos latinoamericanos en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, en Colombia, y los de maestría y doctorados en Ciencia Política en la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente es profesor de planta de la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Monterrey. Cuenta con varias publicaciones indexadas y ha participado en congresos internacionales. Sus intereses de investigación están relacionados con las teorías de las relaciones internacionales, la teoría y la filosofía política, la seguridad, los actores políticos no estatales. Las semblanzas del doctor Darío y del doctor Jason Weiner. Su semblanza es: el profesor Jason Weiner hizo estudios de licenciatura en Relaciones Internacionales en el Rockney College. Me corrige si lo dije mal. Los de maestría en Estudios Internacionales en el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, y el doctorado en Relaciones Internacionales en la Florida International University en Miami. Desde el 2015 está adscrito como profesor e investigador del Departamento de Relaciones Internacionales, Escuela de Ciencias Sociales y Derecho, Universidad de Monterrey. Tiene publicaciones en revistas indexadas y ha participado en diversos congresos internacionales. Sus líneas de investigación comprenden las áreas de la teoría política internacional, la gobernanza global, la globalización, economía política global y la política medioambiental global. Tiene más de 10 años de experiencia docente a nivel universitario y ha impartido cursos en diversas materias dentro de las disciplinas de ciencia política y las relaciones internacionales, entre ellos la economía política internacional, teorías de relaciones internacionales y la gobernanza global. Bienvenidos a este foro. Y antes de cederles la palabra a ustedes, la mecánica de presentación será de la siguiente forma. Les pregunto a ustedes, ¿podrán aceptar preguntas dentro de su presentación o desean que que al final de la presentación se les hagan? Ustedes dicen, y les cedo la palabra a los doctores, al doctor Jason y al doctor Darío. Pues yo no tengo una presentación muy larga preparada, así que yo creo que sería más conveniente que hago mi presentación y después preguntas. Perfecto. Doctor Darío. Muy bien, sí, seguimos el mismo formato. Perfecto. Perfecto. Adelante. Al final se hacen las preguntas y se contestarán. Tienen todo el foro para ustedes. Jason, ¿empiezas tú? Bueno, ok. Bueno, pues todo el mundo conoce la situación a grandes rasgos de la guerra en Ucrania. Yo en mi exposición voy a tocar el tema de cómo comprender las causas del conflicto y algunas implicaciones para pensar el orden internacional. Pues en primer lugar, hay que decir que existen por lo menos dos versiones
de cómo surgió este conflicto. La versión que se ha pronunciado el gobierno ruso, su presidente Vladimir Putin, es que el conflicto en Ucrania es algo que es una respuesta por parte de Rusia a dos factores. En primer lugar, está respondiendo a lo que ve que son ataques contra personas o habla ruso o de nacionalidad ruso viviendo en Ucrania, en el parte oriental del país, que por muchos años han querido independizarse y están siendo atacados y víctimas de una limpieza étnica en Ucrania. Eso es una de las explicaciones que se ha pronunciado el gobierno ruso. Lo otro es la expansión de la alianza militar OTAN, liderado por Estados Unidos y otros países de Europa del Este, hacia la frontera rusa, le ha provocado una inseguridad por parte del Estado ruso y pues ha intentado comunicar a Estados Unidos y los otros países de la OTAN de que Rusia ve como muy agresivo las políticas expansionistas de OTAN. OTAN, sin embargo, no ha respondido a las inseguridades o las comunicaciones de Rusia comunicando su inseguridad. Y por lo tanto, y que también el OTAN se ha dado armamento al gobierno de Ucrania, le ha prometido formarse como miembro de la alianza militar, y todo eso representa una gran agresión contra Rusia. Por lo tanto, la acción militar rusa, y repito, esta es la versión rusa, ¿no? La acción militar representa tanto una acción para defender y proteger a los rusos de etnia o habla ruso en Ucrania, al mismo tiempo que es poner un freno a un expansionismo agresivo por parte de Estados Unidos a través de la alianza militar OTAN. Ahora bien, podría sonar poco creíble esta versión. Sin embargo, dentro de la disciplina de relaciones internacionales existe un teórico que es muy emblemático de una escuela que se llama la Escuela del Realismo, y el académico es John Mearsheimer. Y el profesor Mearsheimer, desde el año 2014 estaba advirtiendo de un conflicto en Ucrania y básicamente diciendo lo mismo, que Rusia se siente a la defensiva, se siente que Estados Unidos está siendo muy agresivo con su expansión. Ahora, se los comento no porque yo creo que tiene razón el profesor Mearsheimer, nada más para señalar que no está totalmente fuera de lugar o inconcebible a algunas de las motivaciones que se ha expresado el gobierno ruso. Por otra parte, el discurso que se ha emitido de los gobiernos de Estados Unidos, otros países de Europa Occidental, señala que el gobierno ruso es muy agresivo, que quiere expandir y básicamente recuperar territorio que se perdió después de la disolución de la Unión Soviética. Y para sustentar ese argumento apuntan a que Rusia pues ya tuvo una invasión a otros de las ex repúblicas soviéticas, como fue en Georgia, que ya había anexado la Crimea en Ucrania. Y también apuntan a discursos del líder ruso Vladimir Putin, indicando de que fue una gran tragedia la pérdida de territorio cuando se acabó la Unión Soviética. Y también señalando la existencia de algunos intelectuales importantes que tienen el oído de Putin, que habla de la civilización rusa y su necesidad
de recuperar territorios y también pronunciamientos tipo de que Ucrania no existe como nación. Y entonces la idea es que en realidad el gobierno ruso no reconoce la legitimidad y el derecho de existir Ucrania como país, como pueblo. Son básicamente rusos confundidos, creyéndose otra cosa, fueron engañados por el occidente y algunas élites, pero básicamente son rusos sin darse cuenta. Ahora, yo no les voy a decir que yo tengo la verdad en cuanto a el motivo del conflicto. Yo creo que hay elementos de las dos versiones que sí me parece verosímiles. Yo creo que sí Rusia tenía preocupaciones justificadas en cuanto a la expansión de OTAN. Yo creo que otra preocupación que tenía, que no hablan, es el tipo de régimen que existe alrededor suyo. Un miedo de las revoluciones democráticas en las ex repúblicas soviéticas que podría inspirar a los mismos rusos de exigir pues, un gobierno más democrático también. Por otra parte, yo creo que sí está claro que el discurso que el presidente Putin tiene hacia Ucrania es un discurso que no le da legitimidad a la existencia de Ucrania, aunque eso no necesariamente explica la decisión puntual de tomar una acción militar. Yo creo que por otra parte, parece que recibió muy mal consejo de que Ucrania iba a ser derrotado en unos muy pocos días, cosa que no resultó ser cierto. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones de todo esto para el orden internacional? Un país que está mirando muy atentamente de todo esto es China. China tiene una relación estrecha con Rusia, pero también tiene relaciones económicas con Ucrania. Junto con Rusia, China no está contento con el orden internacional construido por Estados Unidos, o por lo menos no está contento de que Estados Unidos y los países del occidente siguen ocupando pues, papeles de liderazgo y dictando los términos del orden internacional. China considera que China debería ocupar una posición también de liderazgo dentro del sistema mundial. Por lo tanto, está siendo muy cauteloso, muy prudente. Yo creo que tanto a China como al resto del mundo le tomó mucho por sorpresa la resistencia a Ucrania. Entonces está realmente como midiendo cómo sigue en su respuesta. La alianza de la OTAN se ha fortalecido. Anterior de la acción militar había muchas divisiones. Antes de que fuera presidente Joe Biden, presidente Trump, el expresidente de Estados Unidos quería básicamente acabar con la alianza de la OTAN, o por lo menos no le dio ni un apoyo y hablaba muy mal de la alianza. Pues hoy en día se ve muy fortalecido e incluso algunos países como Finlandia y otros que no son miembros están pues considerando si les conviene integrarse a esa alianza. Pero yo creo que más importantemente este escenario actual refleja la falta de mecanismos de responder a los conflictos internacionales. La gran debilidad que existe institucionalmente en el Consejo de Seguridad. Pues ayer el presidente ucraniano Vladimir Zelensky habló de eso, de cómo es posible que pues, Rusia puede ser miembro permanente, tener el poder de vetar cualquier resolución. Pues así fue construido esa institución. Entonces, pues ya a partir desde hace muchos años, con la guerra en Irak, cuando Estados Unidos contra el derecho internacional invadió Irak, y con varios acontecimientos
hasta hoy en día, pues se ha puesto manifieste que hace falta una reforma y una transformación de las instituciones internacionales. Pues entonces, pues finalmente tenemos un escenario de que mientras más dure el conflicto, más impacto existe en la economía mundial. Aquí en México, que vamos a empezar a experimentar pues alzas en los precios de los alimentos, en la gasolina, etcétera. Entonces es un escenario muy complicado, pero de ahí yo voy a terminar para darle pues mucho tiempo para pues hacer preguntas y al tiempo para también presentar mi colega Dario, así que muchas gracias. ¿Alguna pregunta que desean hacerle al doctor Jason? Tal Igual parece que no hay dar las preguntas. al final. Al final, entonces. Adelante, por favor, doctor Darío. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, por la palabra. Muchísimas gracias también a Jason por la exposición que comparto prácticamente en casi todos los puntos, con un detalle y un poquito una diferencia sobre quizás el miedo de Putin hacia, digamos, los supuestos regímenes democráticos de esas ex repúblicas soviéticas, porque deberíamos ver también de qué calidad de democracia estamos hablando. Y sobre eso, pues hay muchas cosas que se pueden decir. Entre los pretextos, ¿no?, que ha utilizado Putin, desafortunadamente hay unos pretextos que son reales, y comparto totalmente la lectura de Jason cuando dice, pues obviamente es muy difícil ahora decir quién tenga o no tenga la razón, pero evidentemente como en la mayoría de los eventos que se dan en el contexto internacional, todo es una co-construcción, ¿no? O sea, hay participación de varios actores. Y es un hecho que adentro del ejército regular, ahora ucranio, militan y funcionan unos grupos neonazis que antes eran grupos paramilitares, que se han manchado de violaciones gravísimas de los derechos humanos en contra de la población ruso hablante, diría, ¿no?, de Ucrania. Y a mí lo que me preocupa fuertemente de toda esa situación, y intentaré centrarme un poco más sobre la dimensión de las identidades, es el despertarse una vez más de identidades nacionalistas tan radicales y radicalizadas en el corazón de Europa. Si algo deberían haber aprendido los europeos de la historia del siglo pasado, y en el siglo pasado quiero llegar hasta los conflictos de la ex Yugoslavia, que también han sido conflictos horribles, tremendos, donde hemos visto violaciones terribles como aquellas que estamos viendo hoy en día, pues como pasa en la mayoría de los conflictos con una fuerte, digamos, connotación de carácter étnico o religioso inclusive. La radicalización de las identidades nacionales, el nacionalismo llevado a su máxima esencia, pues ha producido el fascismo y el nazismo, que han sido, digamos, los grandes responsables de la Segunda Guerra Mundial. En última instancia, no me acuerdo quién me lo dijo alguna vez, pero lo comparto totalmente, el fascismo y el nazismo son cultura de la violencia mezclada con nacionalismo exacerbado. De eso se trata. Y racismo, fundamentalmente eso. Y eso es lo que estamos viendo, y lo que está pasando con ese conflicto es que se está polarizando cada vez más las partes. Yo no estoy, obviamente, no tengo un conocimiento detallado de la composición étnica de esa parte de Europa, pero sin duda alguna los rusos y los ucranios no son lo mismo. Quizás sean pueblos hermanos, como podrían ser hermanos quizás los italianos y los franceses, quizás, ¿no? Porque compartimos muchos rasgos y mucha parte de historia, pero no son lo mismo. Pero al mismo tiempo estoy bien convencido que un conflicto de ese tipo lo único que termina o que está haciendo en ese momento es radicalizar, obviamente, pues facciones opuestas, porque inclusive cuando entra en juego una dimensión de resistencia, inclusive es quienes no estarían normalmente en contra de ese nivel de radicalización, pues se radicalizan automáticamente. Están llegando los tanques del invasor en tu casa. Y obviamente, pues a eso el pueblo termina reaccionando porque se siente golpeado, se siente invadido, y lo es, de hecho. Entonces, una situación muy complicada y muy peligrosa. Muy peligrosa porque
al mismo tiempo, inclusive las acciones que se están sacando adelante por parte de los países de la Unión Europea y de la OTAN, son acciones tremendamente peligrosas. Enviar armas, como se está haciendo, no se está participando directamente al conflicto, ¿no? Pero estamos en la fase, digamos, desde un punto de vista de la lectura clásica de los conflictos internacionales, estamos en los prolegómenos de guerra, diría yo. En los últimos 2-3 días, primero Alemania, luego Francia y en tercer lugar Italia han expulsado los diplomáticos rusos de sus territorios nacionales. Eso normalmente son los antecedentes de una declaración de guerra en el sentido de estilo clásico del término, que es lo que hizo Putin además, ¿no? De forma muy rara inclusive, porque hoy en día no estamos acostumbrados a esos tipos de acciones de esa forma, pero básicamente declararon guerra y entraron con tropas de tierra y intentando ocupar el territorio ucraniano. Entonces, enviar armas ya está haciendo directamente cobeligerantes, diría yo, las potencias, porque de eso también se trata, de la OTAN y las potencias europeas. ¿Y qué pasa inclusive con esas armas? Porque eso es la otra cosa que deberíamos preguntar, ¿dónde terminan esas armas y qué pasará con esas armas cuando el conflicto se habrá acabado? Porque se está llenando de armas ligeras, en ese caso, sobre todo ligeras, Europa del Este. Países que ya tienen fuertes problemas también de carácter económico, donde hay grupos criminales bien estructurados y muy fuertes, tanto en Rusia como en todos esos otros territorios. ¿Y qué pasará? ¿Qué pasará una vez que el conflicto se haya acabado? Creo que nada de bueno. Evidentemente, muchos han considerado que la opción más inteligente para hacer sentar con unas condiciones quizás mejores de negociación a la mesa de negociado al presidente ruso fuera seguir apoyando esa resistencia. Estamos todavía en una fase de escalation del conflicto y es muy evidente, repito, la expulsión de los diplomáticos es un detalle muy fuerte, pero no se trata solo de eso. Yo, que en esos días me encuentro acá en Italia, estoy asombrado por el manejo mediático y por lo que se está escuchando, y no solo en términos de la verdadera propaganda de guerra que está pasando, sino también en términos del debate académico. He participado en un evento, nada más como público, de la Sociedad Italiana de Ciencia Política, donde los internacionalistas lanzaron un webinar rápido, digamos, para intentar hablar de la dimensión del conflicto. Casi todo el mundo está fuertemente apoyando las posiciones filoatlantistas. No es, lo que estamos diciendo a nosotros en ese momento que acaba de decir Jason, en Italia es casi imposible poderlo decir en un espacio público. O sea, decir, esperen un segundo, sentémonos un momento a reflexionar para intentar entender que la situación no es blanca y negra. Nunca la situación es blanca y negra. Y cuando se construye ese tipo de polarización comunicativa, evidentemente ya se está construyendo una propaganda de guerra. Decía un maravilloso maestro o autor norteamericano, Harold Laswell, a mí me encanta, fue uno de mis primeros maestros indirectos porque solo he podido leer sus obras, que han sido traducidas además casi todas en italiano, porque hay una escuela acá que lo sigue, que estudiar la comunicación es una forma de estudiar el cambio social. Porque si nos enfocamos en cómo se está construyendo la comunicación y qué es lo que se está comunicando, y sobre todo qué tanto se insiste sobre ciertos temas y no en otros, y esos temas se siguen quedando en la agenda permanentemente, evidentemente es algo que se está también construyendo en los hechos. Muchos años después vinieron los postestructuralistas y muchos otros en relaciones internacionales también a retomar la importancia de la validez y la fuerza del discurso. Pero Laswell vino mucho antes estudiando y construyendo, inventando quizás la teoría de la comunicación. Entonces yo creo que sea, si no el primero, uno de los primeros. Y hoy en día la comunicación que está pasando en esta parte del mundo es una comunicación de propaganda de guerra permanente, donde se está prácticamente intentando polarizar fuertemente también la opinión pública. ¿Por qué? Porque eso también es otro punto importante. Como es importante o debería ser importante intentar respetar las decisiones de los pueblos soberanos, como debería ser el pueblo ucraniano, más allá y encima de sus líderes, también se debería quizás escuchar las posturas de los pueblos de otras partes. En ese caso, les puedo hablar de Italia,
alrededor del 70% de la población, según una de las últimas encuestas, están totalmente contrarios a una escalation militar y una participación directa de la OTAN en las operaciones bélicas. Y más del 50% de la población, según una primera encuesta que se hizo, está contraria al envío de armas. ¿Por qué? Porque se siente una fuerte, probablemente se siente un fuerte nivel de preocupación. No sabemos hacia dónde un conflicto de ese tipo puede escalar. Como bien recordaba también Jason, es un hecho de que Rusia se ha sentido amenazada. La reacción ha sido desproporcionada y posiblemente debida también a un mal cálculo, ¿no? Yo sí comparto totalmente la lectura de posiblemente pensaban que en pocos días habrían podido apoderarse de todo el territorio ucraniano y eso no está pasando, en parte por la resistencia probablemente de la población y en parte también por los apoyos que han recibido en los últimos años, sobre todo en términos de armamentos modernos y tecnología, porque la tienen y tienen un apoyo logístico también por parte tanto sobre todo de los ingleses y de los norteamericanos, pero no solo de ellos. Hay agentes, eso es lo que no se dice. En Mariupol, donde se está pidiendo fuertemente un corredor humanitario para que puedan salir, también hay entrenadores británicos y creo también norteamericanos en este momento. Entonces hay, digamos, el envío de consultorías, como pues era también de esperarse. La situación sigue siendo, repito, muy complicada porque se está intentando construir unos frentes para poder justificar quizás un nivel superior de escalation. Las declaraciones del presidente Biden en Polonia han sido declaraciones pesadísimas, o sea, y no porque no podamos o no podamos compartir, digamos, ciertas posturas frente a la forma de actuar y a lo que es el presidente ruso Vladimir Putin. Sin duda alguna, yo les diría hoy en día, ya que se está hablando inclusive de un tribunal de Nuremberg, ¿no? Nuevo contra los crímenes de guerra de Putin. Putin es un criminal de guerra desde el 2002, por lo menos, ¿no? Cuando un grupo de guerrilleros chechenos ocuparon el teatro de Moscú, ¿no? Pues es que a veces tenemos la memoria muy corta, guerrilleros chechenos y islámicos, hombres y mujeres, y amenazando de hacerse estallar con toda la gente que estaba dentro del teatro. Y la reacción de Putin fue gasarlos con gases tóxicos, matando a ellos y posiblemente intoxicando. No hemos vuelto a saber en el detalle qué pasó con todo el público civil que estaba allá dentro, pero ese es el modus operandi, la forma de actuar de ese sujeto. Entonces, si queremos hablar de crímenes, sin duda alguna, pero hay momentos, digamos, donde tiene sentido sacar determinadas cuestiones y momentos en los cuales, si se quiere llegar a una transformación del conflicto y sentar las partes a una mesa, no es particularmente inteligente hacer sentir la contraparte esa espalda contra la pared. Y eso es lo que está pasando constantemente, permanentemente en la comunicación oficial y de forma cada vez más fuerte. Porque de esa forma, pues evidentemente se sigue en la escalation. Entonces hay en ese sentido una preocupación y una preocupación fuerte. Lo que ya estamos, la otra parte, siempre relativo a la comunicación, porque creo que es interesante, pues yo le traigo la experiencia directa de lo que estamos viviendo en los medios de comunicación masivos acá en Italia, pero en general un poco en toda Europa o en esa dirección. Ya nos están comunicando desde hace tiempo que tenemos que prepararnos a, obviamente, los contragolpes, el backlash de las sanciones económicas, porque sancionar económicamente un país como Rusia significa, significa sancionar medio planeta. Como bien decía Jason, ya en México se están sintiendo o se van a sentir muy pronto las repercusiones, porque el mundo está totalmente, y allí sí tienen razón otros autores, ¿no? Aquellos que nos enseñaron a pensar en términos de interdependencia compleja, que estamos todos interconectados, ¿no? Desde el punto de vista económico y también medioambiental, porque ese es otro punto que vale la pena tocar. Entonces, yo estaba hablando con un colega colombiano de la Pontificia Universidad Javeriana, me decía, es que subió el precio de la papa del 145%. Yo, pues, ¿qué tiene que ver el precio de la papa? Me dijo, es producto nacional. Me dijo, tiene que ver porque compramos todos los abonos, los insumos de Ucrania. Y como no está llegando, se dispararon los precios. Ucrania es el primer, entre otras cosas, el primer productor mundial de aceite de girasol y de semillas de girasol. Para la industria alimenticia es un golpe de dimensiones tremendas.
Entonces, eso va a tener repercusiones y contragolpes a nivel global, de una u otra forma, porque evidentemente, repito, ese nivel de interconexión es muy fuerte. Otro punto donde probablemente la Unión Europea echará para atrás es la dimensión de la reconversión energética. La Unión Europea tenía un plan de reconversión energética para el 2030, en el papel, ¿no? Esperando que lo implementaran efectivamente muy fuerte. Ya se está hablando de abrir centrales a carbón, o los alemanes que cerraron el año pasado 3 centrales nucleares, de volver a reactivar esas centrales, porque un gran problema está conectado con el abastecimiento de gas ruso. Si los rusos cierran la llave del gas mañana, y eso es una opción que está sobre la mesa, sobre todo Alemania e Italia, la primera y la tercera economía de la Unión Europea, terminan en condiciones verdaderamente terribles, porque dependemos de alrededor del 40% digamos, del abastecimiento energético del gas ruso. Y eso no es un cambio que se puede dar de un día para otro, inclusive buscando otros tipos de energías. Y ya los chinos están construyendo un enorme gasducto que conecte Rusia con China. Eso va a llevar también a una, digamos, reestructuración, y allí también totalmente de acuerdo con Jason, de todos los que son las relaciones globales y las relaciones de poder, porque es bien cierto que una parte grande del mundo está sancionando a Rusia, pero es bien cierto al mismo tiempo que otra parte también muy grande, muy importante, directamente o indirectamente apoya a Rusia. Es cierto que para los chinos es importante Ucrania, son importantes los países de la Unión Europea, pero también es importante Rusia como partner, y de hecho le ofrecieron la posibilidad de darle la vuelta, entre comillas, desde el punto de vista financiero, al hecho de que los rusos han sido quitados del sistema del SWIFT, abriéndole su sistema de crédito. Y eso es otro punto que permite a los chinos reposicionar su propuesta, que es una propuesta que lleva años, no es nueva, de construir un sistema paralelo a aquello del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Que estamos observando también, diría alguien, se dice desde los años 70, desde 1971, que los Estados Unidos están en crisis de hegemonía, una crisis bien larga, ¿no? Que empieza cuando los Estados Unidos ya no pueden deciden no sostener la convertibilidad en oro del dólar. Pero entonces la situación es bien complicada. Quiero decir 2 cosas más sobre tiene otra vez toda la razón, Jason. Falta un sistema internacional que permita verdaderamente llegar a una resolución de los conflictos o a una gestión de los conflictos sin necesidad de llegar a esos puntos y a esas dimensiones de riesgo tan fuertes. Y falta también un mayor respeto del derecho internacional. Un mayor respeto del derecho internacional, pero acordándonos, sin olvidar al mismo tiempo, que desafortunadamente, como nos recuerdan otros autores, en la escuela clásica, o como le dicen la escuela inglesa, el derecho internacional es nada más una de las instituciones o mecanismos de funcionamiento del sistema internacional. Un sistema internacional que se basa sobre también otros mecanismos. Entre esos mecanismos existe también la guerra y existe también el manejo de las grandes potencias. Que guste o no guste, Rusia sigue siendo una grande potencia y también una potencia nuclear. Entonces estamos en esa, ya que estoy hablando con ustedes que son abogados y abogadas, quiero recordar mi primera clase en la universidad en el lejano 1966, fue una clase de derecho privado. Mi profesor era un abogado importante de la Universidad de Trieste y se sentó y nos dijo a todos, se van a sentir muy mal por lo que le voy a decir, pero tienen que tomarlo en cuenta. El derecho internacional no existe. Él no estaba en la clase de derecho privado. Miramos todos, pues, ¿cómo así? Es que el derecho tiene 3 características fundamentales, por lo menos el derecho de la escuela, digamos, de la civil law, ¿no? De los códigos, de la escuela romana. Dice, tiene que ser universal, positivo y sancionable. O sea, el derecho internacional carece de la tercera característica, que es la sancionabilidad. Hoy en día yo diría que carece en buena medida también de la segunda, que es el hecho de ser universal, porque eso choca
con, otra vez, los juegos de poder y el manejo de las grandes potencias. Quiebres en el derecho internacional hubo muchos a lo largo de los últimos años, y dependiendo de quienes quiebran ese derecho internacional, se toman o no se toman medidas. Ojalá podamos ir hacia una construcción de un mundo un poco más, digamos, menos brutal y más alrededor de principios compartidos, y dejando verdaderamente la guerra en los márgenes, pero estamos viendo que se representa brutalmente, repito una vez más, también la política dura, la hard politics, en todo su contenido, cuando se dan situaciones tan fuertes. Y en este momento veo por demasiadas partes que se está echando gasolina sobre el fuego, radicalizando aún más posiciones que han llevado a los desastres que hemos visto en el siglo pasado. Gracias. ¿Algo más? Darío. No. ¿Preguntas, señores? De mi parte, digo, sí, me gustaría empezar. Creo que ha sido una ponencia muy interesante ver otra perspectiva. Digo que luego nos centramos más en lo legal, pero aquí salieron a relucir temas económicos, políticos e incluso me atrevería a decir que sociales respecto al funcionamiento de este tema. Hablaba el doctor Jason de los posibles intereses que tiene China y por qué se ha mantenido al margen. Esos intereses, honestamente, para mí son nuevos y pensaba que estaba más del lado de Rusia. ¿Sí sopesan estos intereses la no intervención de China en este conflicto? Pues yo diría que China tiene muy poco posible beneficio en intervenir y por lo contrario, costos muy altos si intervenga. Entonces, lo más prudente es mantener su relación estrecha con Rusia. Rusia depende económicamente mucho de China. Lamentablemente, desde la perspectiva rusa, China no lo considera a Rusia como un socio en el mismo nivel que China. Si China ve a Rusia como pues una potencia menor que eventualmente va a ser como una suerte de colonia china, ¿no? Pero por el momento... China considera a Rusia como una potencia menor. China considera a Rusia no en el mismo nivel que China, una potencia menor, un socio menor, un socio en realidad subordinado. Y esa es la realidad. Rusia actualmente está dependiendo mucho en China para exportaciones de sus hidrocarburos, de abastecimiento de muchas de sus importaciones. Y si bien China se beneficia de esa relación, no depende tanto a Rusia como viceversa. Ucrania, sí, China tiene una relación económica, pero tampoco depende de Ucrania. En realidad, China no depende de ningún solo país, ¿no? Ni siquiera Estados Unidos, aunque sí tiene una relación económica muy importante con Estados Unidos como destino de muchas de sus exportaciones. Entonces, China no tiene por qué intervenir porque eso solamente puede provocar problemas sin poco o nada de beneficios. Lo que sí es interesante, en principio China defiende la idea de la soberanía y la no intervención.
¿no? La integridad territorial. Pero por otra parte, China tiene una reivindicación en cuanto a Taiwán, lo que considera una provincia china, territorio chino, que quiere recuperar. Entonces, pues la misma manera que Rusia contempla a Ucrania, de cierta manera China contempla a Taiwán. Ahora, yo creo que China está observando muy atentamente la reacción por parte de Estados Unidos y sus aliados para, en el caso que China quisiera tomar una acción militar en contra de Taiwán para ya tomar ese territorio, está midiendo muy bien cómo está reaccionando con todas las medidas económicas, cómo Estados Unidos ha utilizado el sistema financiero global y el papel del dólar, el hecho de que el dólar es la moneda internacional más importante, el sistema bancario, cómo se ha utilizado el sistema financiero internacional como una arma en contra de Rusia. Seguro China está mirando muy bien, muy atento a eso. Y también lo que está haciendo Rusia. Fíjense en algo. Cuando Estados Unidos y los países europeos anunciaron sanciones económicas, restricciones de los bancos rusos y empresas rusas de participar con el sistema SWIFT de comunicación interbancaria y todo eso, el rublo, la moneda rusa, se desplomó. Hoy en día se ha recuperado casi todo lo que se perdió. Ahora, pero sin embargo, con un costo y un costo muy alto. ¿Y cuál es el costo? Tuvieron que subir las tasas de intereses a 20%. Entonces se está provocando pues una recesión muy fuerte. Entonces sí, la economía rusa va a sufrir, está sufriendo y va a sufrir grandes consecuencias, pero se ha podido mantener el valor de la moneda, pero a un costo muy alto. Para mí es una acción que tiene más bien un significado simbólico más que un impacto real en la economía rusa y la vida de los rusos. Los rusos sí están sufriendo y van a sufrir más. Pero mi punto de eso es que China, volviendo a la pregunta de China, China está pues, observando todo eso y está tomando notas tanto de las acciones por parte de Estados Unidos económicas en contra de Rusia, como las políticas y las respuestas rusas que tan eficaces han sido para que China también podría estar más seguro en la eventualidad de que se encuentre una situación parecida, siendo objeto de acciones fuertes económicas por parte de Estados Unidos y sus aliados en contra de China. Muchísimas gracias, muy, muy claro. Y por otro lado, comentaba Darío, el tema de todas las implicaciones también económicas y las presiones. ¿Cómo se percibe el tema de la presión de Rusia respecto a cortes de gas si no son pagados en rublos en Europa? Bueno, yo les voy a contestar desde depende. Ya se están formando divisiones de los países, porque también en Bruselas se está discutiendo la posibilidad de cortar, o sea, de dejar de comprar gas de los rusos. Los alemanes han dicho de entrada que no. Y cuando hablan los alemanes tienen un peso relativo particularmente relevante. Siempre por el antiguo cuento de las potencias. La primera economía europea sigue siendo la economía alemana. Inclusive dentro de los países mismos, acá hay un debate abierto, hay una postura bipartisan, o sea, todo, izquierda, derecha, centro, todo el mundo, con poquísimas excepciones de pocos parlamentarios italianos, apoya el envío de armas, con posturas y con líneas diferentes, pero digamos apoyan eso. Pero hay algunos que están proponiendo de cortar la compra de gas y otros que están diciendo, pues si ustedes quieren las empresas abiertas, miren, el presidente Draghi, que es un sujeto particularmente importante, presidente del Consejo, el primer ministro, que ha sido presidente de la Banca Común Europea, entonces es un hombre importante, un técnico, como le dicen, acaba de declarar hace poco, fuertísimo, dicen, ¿quieren paz o quieren el aire acondicionado prendido?
este es el nivel de la polarización del debate al cual se está llegando en este momento. En el sentido, si esa fuera la medida que se aplicara para quitarle a los rusos una de sus entradas fundamentales, porque es una de las entradas más grandes que tiene Rusia, evidentemente tendría unas repercusiones para nosotros hasta peores, ¿no? Para nosotros, estoy acá, me refiero a toda esa parte de Europa que compra gas de Rusia. Y luego, pues, habría que hablar con, digamos, la gente del sector. Tengo un ex compañero de universidad que trabaja en esas empresas. Me ha dicho, mira, más allá de los cuentos de propaganda que puedan estar haciendo, no hay ninguna posibilidad que Italia pueda reconvertir en tiempos rápidos el 40% de dependencia energética del gas ruso. No hay ninguna. ¿Y eso qué implica? Implica que de pronto las casas se pueden hacer función, digamos, la electricidad para vivir, pero el punto son las empresas, cómo se mueven las empresas, cómo se mueve toda la producción nacional. Uno diría ahí, ¿no? Fuimos todos muy miopes, porque ese tipo de reconversión con energías más sustentables habría debido empezar mucho antes, no ha empezado. Y esa es la situación que estamos viviendo y estamos pagando ese retraso. Y ese riesgo que repito, y eso va a sumar aún más, porque la otra va a subir el gasto militar al 2% del Producto Interno Bruto. Ese es dinero que se quita, evidentemente, a otros tipos de inversiones y otros tipos de actividades posibles. Entonces, se está viviendo yo creo que con cierto miedo. La gente, el hecho de que haya un porcentaje tan grande de la población, no nos le hablo de Italia, eso sí, lo estoy siguiendo, obviamente, tan grande que siente el peligro de lo que pueda pasar, que es totalmente transversal, ¿no? En un país que siempre ha sido polarizado también en términos de afiliaciones partidistas, ¿no? Pues una izquierda, una derecha, todo lo demás. Esa dimensión del no querer un mayor involucramiento en ese conflicto y una escalation del conflicto es transversal, es fuerte, por lo menos entre la población. Y entonces es una situación que está generando miedo y preocupaciones. Y yo diría con buena razón, porque la cuestión energética obviamente es fundamental. Hay una pregunta. Gracias. Alejandra Abreu, consejera y miembro del Consejo Directivo. Si se llega a un acuerdo de paz, ¿qué pasaría con Crimea y otras regiones tomadas por Rusia? Empiezo yo. Depende de cómo se llega al acuerdo. Como siempre, es una guerra. Depende de cómo se llega al acuerdo y quiénes sientan a quiénes en la mesa de negociado y qué es lo que se ofrece. Y depende también de qué tan buenos son los negociadores y sobre qué base se negocia. En este momento no hay ninguna voluntad. Mientras se siga echando gasolina al fuego, no hay posibilidades de que se negocie realmente. Porque Putin, yo creo que lo ha hecho claro en varias ocasiones, que está hablando inclusive encima de los europeos, está hablando encima de los ucranios y encima también se refiere directamente a Biden en muchos casos. O sea, hasta que no haya también un involucramiento fuerte y una toma de postura fuerte por parte, yo creo, de los Estados Unidos, que deben ser parte de esa mesa de negociación, porque uno de los puntos que están pidiendo del otro lado es que ellos sean parte de esa mesa de negociación. Creo que estamos muy lejos de poder decir cómo terminan las cosas. Si Rusia termina posiblemente ganando la guerra y ocupando toda Ucrania, porque esa es la otra, al parecer, por lo menos siguiendo lo que se mueve en los canales de Telegram rusos y ucranios, lo poco que alcanzamos a entender con algún amigo bueno, digamos, en estas cosas, que me pasa un poco de informaciones porque está todo completamente cubierto y censura, esa es la otra cosa, la censura, ¿no? Se está censurando todos los órganos de prensa oficial ruso, acá no podemos ver absolutamente nada y eso también es muy fuerte, ¿no? Supuestamente aquí estamos en el mundo de la libertad, pero no podemos escuchar la contraparte, ni por error. Entonces, ha cambiado también el discurso que se está haciendo. Ya no se habla de, antes el discurso era denazificar Ucrania y una Ucrania neutral. Ahora se está hablando de la ex-Ucrania en esos chats. O sea, ya está tomando un nivel de agresividad, esa famosa fase 2. No sabemos a dónde pueda ir. Vamos a ver que en este momento la otra noticia está llegando, que se están retirando los tanques de Kiev. Eso no sé cómo la tenemos que leer. Se retiran los tanques y atacan con misiles de esos hipersónicos. Vaya usted y sepa en la estrategia militar qué es lo que están pensando.
Dependiendo de cómo se llega a la mesa, habrán condiciones diferentes. Puede ser que Ucrania termine siendo parte de Rusia y eso tendría unas implicaciones tremendas en términos de desestabilización global también, porque con una China, que como bien decía Jason, está mirando lo que está pasando, eso sería una señal también de una debilidad de todo ese mundo de la OTAN, ¿no? Porque en últimas de eso se trata. Puede ser que termine así, puede ser que no. Y yo dudo fuertemente que pueda haber una solución relativamente estable de ese conflicto si no se reconoce algún tipo de independencia, por lo menos, tanto a Ucrania, o sea, que tiene que mantener su integridad, pero también a esas partes que tienen una fuerte minoría, no es una minoría, porque en esas zonas en últimas, al parecer, la mayoría de la población es rusa, al parecer, ¿no? Repito, creo que eso es como uno de los puntos que quizás deberían ser reconocidas esas repúblicas independientes en un discurso de arreglo, de intento de búsqueda de una solución que no sea demasiado traumática para nadie. Pero en este momento están abiertas todas las opciones, inclusive la desaparición del mapa de Ucrania, que tendría un costo para Rusia impresionante en todo sentido, inclusive para mantenerla después, ¿no? Porque se armarían guerrillas por todos lados. Pero existe la posibilidad. Existe otra pregunta también de parte de nuestro presidente de la barra. En cuanto a lo que comenta de las restricciones de los medios de comunicación, Putin ha impuesto restricciones a los medios de comunicación, pero existe la posibilidad de que la información que envía a Ucrania no sea precisa. Claro. O sea, hay que tomar con un grano de sal, como decimos los gringos, la información que sale de todas las partes oficiales, ¿no? Para dar un ejemplo, se está hablando de unos ciudadanos asesinados, esposados, con disparos en la cabeza en un lugar donde tropas rusas tenían pues, una presencia militar. Después de su retiro encontraron varios cadáveres, etc. Y al instante sale que es un crimen de guerra, etc. Podría ser, y no estoy diciendo que lo dudo para nada, pero hasta que hay verificación por parte de actores neutrales, hay que tomar cada acusación con mucha calma, porque hay intereses por parte del gobierno ucranio, por cierto, para decir que todo lo que están haciendo los rusos pues son actos de barbaridad, atrocidades y guerra. Y no descarto esa posibilidad para nada. Y al contrario, los rusos van a hablar también de atrocidades por parte de los ucranios, los gobiernos que apoyan un lado u otro van a hacer eco de esas acusaciones. Y nosotros, como ciudadanos, yo creo que nos toca realmente intentar discernir si la información es bien fundamentada, si hay actores neutrales, objetivos que están confirmando. Pero sí, la respuesta a la pregunta es claro que sí. Hay que tomar con mucha calma la información que sale de todos los actores, incluyendo el gobierno ucranio, porque ellos tienen un interés muy fuertemente en buscar todo el apoyo posible del resto del mundo. Si los satélites que están mostrando las fotografías de lo que está diciendo Ucrania días anteriores o durante los días sucesivos al retiro, ¿es cierto? ¿Sería entonces una situación real? En guerra, esas situaciones se dan todo el tiempo. O sea, este es el punto, de un lado y de otro. Ahora, no quiero, posiblemente, es muy probable que sea cierto, es muy probable. No me extraña para nada. Pero antes de levantar el dedo, de hablar de tribunal de Nuremberg, o sea, estamos hablando, no se ha hablado de nada de eso después de Abu Ghraib y Guantánamo. ¿Por qué? Esa es la gran pregunta, ¿no? Porque ya que estamos hablando en términos, o queremos hablar en términos de derecho, hay violaciones, siempre hay violaciones en guerra.
el derecho internacional humanitario, que es el jus in bello, ¿no? El derecho de guerra, en teoría, es el derecho más violado de la historia de la humanidad desde que existe, porque desafortunadamente las guerras no son un paseo. Se cometen violencias y pasan cosas atroces y terribles. Pero en este momento, como bien subraya Jason, necesitamos una veeduría internacional, como han pedido las Naciones Unidas. Han dicho, esperen un segundo, y también los rusos lo han pedido, porque del otro lado los rusos están pidiendo que se esclarezca qué es lo que está pasando con los prisioneros de guerra rusos, porque hay videos que han sido, que eso sí no circulan en los medios oficiales, pero que han sido amarrados y ametrallados y dejados en el piso a morirse desangrados. Entonces, ¿serán ciertos? ¿No serán ciertos? Pues se necesita que todo eso pues se esclarezca, pero no se puede utilizar cada noticia, dispararla a la velocidad de la luz en todos los medios y utilizarlo como un arma de guerra. Les recuerdo lo que ha pasado con el bombardeo del teatro de Mariupol. La primera noticia fue que habían 300, 400 muertos. No hubo ni un solo muerto. Hasta el gobierno ucranio inmediatamente el día siguiente dice, no, es que no hubo muertos en el teatro de Mariupol. Pero la primera noticia es la que llega, es la que hace fuerte impacto. Es muy probable que esté pasando lo que estamos viendo. Es una guerra, es una guerra. Desafortunadamente, en las guerras pasan esos tipos de atrocidades. Pero en este momento el punto es, ¿queremos que se abra una mesa negocial o queremos una escalation? Lo que yo veo acá es que se quiere una escalation, desafortunadamente. Leyendo los medios, ¿no? Repito con Laswell, por lo menos en mi país, lo que yo veo constantemente, o sea, y es difícil también justificar, o sea, se está hablando de la izquierda acá que nació sobre los principios de la resistencia, ¿no? En teoría en Italia, el principio de la resistencia contra el nazifascismo, la constitución italiana es una constitución basada sobre los valores. Entonces están hablando de la gran resistencia a Ucrania, pero es difícil hablar de la gran resistencia a Ucrania cuando adentro de la resistencia a Ucrania también que hay una resistencia a Ucrania, pero se ha llegado a esa condición porque allí también están grupos neonazis. O sea, y se está intentando hacer el paralelo entre Putin y Hitler. Que quizás, si uno quiera hablar en términos generales de dictadores alrededor del mundo, los podemos poner todos en el mismo plano. Hay muchísimos otros que caben ahí en ese listado de los colores políticos más diferentes. Pero no existía, por lo menos, una estrategia previa de exterminio racial en contra de toda la población o la idea de ocupar a toda Europa. Yo no creo, no creo. Creo que ahora, a medida de que se van fortaleciendo las posiciones contrastantes, pues se radicaliza también cada vez más del otro lado. Y eso es lo que preocupa fuertemente. Repito, estoy muy contento de que se puedan hablar de esas cosas en México, porque acá si se habla en esos términos, automáticamente te sellan como que eres pro Putin. Aquí no es cuestión, nadie aquí es pro Putin. Pero quienes quieren buscar una transformación o resolución del conflicto y no una escalation, pues están buscando otras formas. Hay un nivel de rusofobia creciente. Disculpen, inciso sobre ese tema, porque en una universidad pública italiana de Milán, la Universidad Bicocca, una universidad importante, han prohibido un seminario sobre Dostoyevsky. O sea, eso es una cosa, ¿por qué? Y le pidieron, y luego se pidieron disculpas, dijeron, no, pero se puede hacer si se mete también un autor ucranio. Es como si en ciencia política no se estudiara Carl Schmitt porque era el ideólogo histórico de los nazis, pero es uno de los autores más importantes de las, y ni siquiera aguanta el paralelo porque Dostoyevsky es simplemente patrimonio de la humanidad, de la literatura mundial, pero estamos en esa. Y eso es tremendamente preocupante. Y todos los medios están construyendo propaganda de guerra, de un lado y de otro, tanto los rusos como los ucranianos. O el discurso nos ayudaría a nuestras autoras feministas de relaciones internacionales. El mito del héroe. Ahora Zelensky es un héroe, ¿no? O sea, de un lado de los héroes y del otro lado de todos los manos, no funciona así. Las guerras son una cosa sucia, de todos lados. Y ojalá, repito, se busquen condiciones para desescalar. Y los medios no están ayudando, están piloteados en toda otra dirección en este momento. Si esto continúa, ¿quién sería la siguiente? ¿Sería Rumanía o sería Estonia, Lituania? No, yo no creo. Y desde, Yo tampoco.
Desde el punto de vista agrícola, insumos agrícolas para Latinoamérica, ¿qué tanto nos podría afectar económicamente? Depende cuánto dura. Mucho, mucho. Depende cuánto dura y depende tocaría ahí estudiar país por país qué tan dependen de los insumos que están llegando de esas zonas del mundo. Repito, yo me he enterado de esa cosa de las papas colombianas por pura casualidad, pero supongo, pues, el mundo está fuertemente interconectado a todos niveles, desde el punto de vista económico, medioambiental, más que de cualquier otra forma, y financiero. Entonces, cuando se golpean cuando se toca cada uno de esos tres equilibrios, tiene repercusiones en todos lados. Sí, en el caso de México, México tiene una gran dependencia de Estados Unidos en cuanto a los insumos al sector agrícola. Entonces, pues eso sí también su aspecto negativo, si hay riesgos por parte de que viene de Estados Unidos por la situación de Ucrania, no, México no va a experimentar tanto eso, pero, por ejemplo, el precio internacional del petróleo, de la gasolina, esos son mercados globales, ¿no? Entonces, cada vez que surge pues, un conflicto o lo que podría ser algo que amenaza o pone en duda una fuente significativa del suministro de ese bien, en este caso el petróleo, eso de manera casi automática afecta a los precios. Y como dijo Darío, si se extiende por mucho más tiempo, eso también puede tener un efecto más fuerte. Yo coincido con él de que no existen en el presente las condiciones para que haya una negociación real para buscar una salida de este conflicto. Todos los actores involucrados, tanto Rusia, Ucrania y los externos, están actuando de manera que parecen que creen que pueden realizar sus objetivos a través de una victoria. Y cuando eso se da, es imposible. O sea, en los conflictos solamente se puede llegar a una solución cuando los actores se dan cuenta que no pueden conseguir sus objetivos a través del uso de la fuerza. Mientras uno o las dos partes de un conflicto creen que tienen la posibilidad de conseguir sus objetivos a través de la fuerza, es imposible una resolución. Entonces, no estamos ni cerca a un momento de que las dos partes, y aun cuando las dos partes se dan cuenta que la victoria no es posible, aún así es muy difícil llegar a una resolución. Pero en el momento que una o las dos partes creen posible ganar a través de la fuerza militar, imposible. Entonces, pues se ve que se va a extender por un buen rato más el conflicto. Muchísimas gracias. Creo que nuestro moderador Armando Robles tuvo problemas con el internet. Si no hay más preguntas, me gustaría en nombre nuevamente de nuestro capítulo agradecer la presencia de ustedes como expositores y si nos permiten entregar un reconocimiento virtual, me puedes ayudar, Priscila, para hacer el reconocimiento que les haremos llegar a través de Armando y el cual, si nos ayudas, Armando, veo que regresaste, a dar lectura al reconocimiento. ¿Nos escuchas, Armando? El capítulo Nuevo León, perdón, estaba con el mute puesto. El capítulo Nuevo León de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, Asociación Civil, otorga y presenta reconocimiento al doctor Darío Yelardushi por su destacada conferencia sobre contextos, pretextos, discursos, identidades y riesgos, posibles causas y escenarios futuros de la crisis de Ucrania. Celebrado el 6 de abril del 2022 en San Pedro Garza García, Nuevo León, firmado por el doctor Miguel Ángel Valdés Alvarado, presidente de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados. Se les hará llegar este reconocimiento a cada uno de ustedes. Asimismo, me puede ayudar, por favor, Priscila, sobre
Leo el reconocimiento al doctor Jason Wendell, el capítulo Nuevo León de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, Asociación Civil, otorga el presente reconocimiento al doctor Jason R. Winder por su destacada conferencia sobre contextos, pretextos, discursos, identidades y riesgos, posibles causas y escenarios futuros de la crisis de Ucrania, celebrada el 6 de abril del 2022 en San Pedro García, Nuevo León, también firmada por el presidente del capítulo, doctor Miguel Ángel Valdez Alvarado, su firma. Muchas gracias, muy amables por su participación. Les quedamos muy agradecidos por su intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.